Muy buena. Hoy estoy compartiendo esta entrevista con Juan Carlos, capitán de Momento Vínico, y es la primera parte de una entrevista en la que hablamos de nuestro emprendimiento, de cómo han ido evolucionando desde nuestros primeros pasos, de los aprendizajes que hemos tenido, algo que como Juan Carlos me había trasladado muy bien, quería ofrecer para esta parte de este inicio del 2026. Quería ofrecer algo de valor para nuestras comunidades y aquí tenemos la entrevista con el, espero que, y también traslado los deseos de Juan Carlos aquí, que esperamos que os guste, que os sea válido y que al final de la entrevista, pues que nos comentéis qué es lo que os ha servido y qué es lo que más os interesa para que en la segunda parte podamos profundizar un poquito más en ello. Así que sin más, aquí tenéis la entrevista con Juan Carlos, capitán de Momento Vínicos, y conmigo Manu de Emprendedores del Yoga y Yoga Biz Mentor, que es mi eh, proyecto actual. Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy aquí con Juan Carlos, capitán, emprendedor de Momentos Vínicos, poeta, sommelier, y conmigo Manu va a ser grabar una entrevista, que va a ser una entrevista ambos, vamos a estar hablando, va a ser como una entrevista mutua y vamos a estar hablando un poco de el proceso de evolución que han vivido nuestros emprendimientos. Tuvimos un par de entrevistas con Juan Carlos, que vino a nuestro podcast Emprendedores del Yoga, a la comunidad que ahora mismo está inactiva, y nos hablaba de su proyecto. Hoy vamos a hablar pues un poquito de la evolución. ¿Cuántos años después, Juan Carlos? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos? Más o menos, ¿te acuerdas? Pues nos vimos, Manu, que estábamos en vísperas, no, pero la incipiente pandemia que vivimos y demás, pues creo que fue el 2020, 2021, y luego nos entrevistamos unos meses después en Burgos. Y bueno, pues lo que nos une, Manu, pues es, a mente que nos conocemos pues hace más de 25 años, desde la maravillosa Panticosa, y ambos trabajamos en la estación, que tenemos unos recuerdos fabulosos. Invitamos a cualquiera a conocer el Valle de Tena. Es sobre todo el espíritu emprendedor y siempre pues bien en mano pues una persona peculiar, una persona no conformista, una persona que ha luchado mucho, ha viajado. A los que no lo conozcáis, que los veréis a lo mejor en otras plataformas, en las redes ajenas a las suyas, pues ha viajado por todo el mundo, como yo, ha sido cocinero antes que fraile, nunca mejor dicho, ha estado en Italia, en Canarias, también ha tenido vínculos con la hostelería, ambos en diferentes épocas trabajó en el balneario de Panticosa, ha trabajado en resort, se ha cultivado como profesor e instructor de yoga, que es una de sus pasiones, y siempre en todo este tiempo, antes de las conexiones a las que alude Manu, pues nos hemos recomendado libros, nos hemos hablado mutuamente de cursos que estamos haciendo. ¿Por qué no decirlo? Somos seres humanos y en momentos de duda o debilidad, porque el emprendedor se tiene que nutrir de otros que sepan más que él, pues siempre ha sido aleccionador, pues escuchar sus palabras, algunas veces en las mías, y esa amistad que hemos preservado y que mantenemos, porque las amistades es algo que hay que mimar y preservar, eh, me ha llamado a nuevamente pues querer hacer una entrevista contigo. Genial, y yo encantado también, encantadísimo, el sentimiento es mutuo y como bien ya has nombrado tú, Juan Carlos, el emprendimiento, ¿no? Que es una cosa que nos une, como tú bien sabes, como siempre me recuerdas, ¿no? Que el emprendimiento, aparte de que cada uno los emprendimientos que tenemos, pues en cierta área hay ciertas partes que se unen, ¿no? Porque hay un servicio, hay un objetivo de hacer a la gente, pues, de alguna manera vivir mejor y aportar, tienen otras cositas en común, pero al mismo tiempo también son emprendimientos que son bastante diferentes, porque el mío, como bien decía, empezó cuando empecé dando mis primeros pasos como profe de yoga, que después evolucionó pues, un poco en consultor, mentor para profes de yoga. En tu caso, tiene que ver mucho
Bueno, yo cuando pienso en ti, Juan Carlos, lo primero que pienso, hablando un poco, yendo un poquito hacia atrás, hacia aquellos primeros momentos que nos conocimos en Panticosa, que tú has nombrado, yo pienso en la poesía. Cuando pienso en ti, pienso en también el saber vivir, el goce, el disfrute, es algo que a mí siempre he conectado con eso, ¿no? Es como que siempre estar contigo en Panticosa y tener esos momentos que vivimos trabajando juntos, era como me hace conectar con el goce, con el disfrute y con la poesía, ¿no? Era una persona que te gusta mucho leer, disfrutas leyendo, disfrutas escribiendo y por lo que entiendo, pero me gustaría que nos diera un poco más de contexto para las personas que nos puedan estar escuchando, quizás esos que no te conozcan tanto o que no hayan, que quizás no hayan sabido de las entrevistas anteriores. Igual nos puedes contar un poco más sobre tu proyecto, Momentos Vínicos, si no me equivoco, donde combinas pues ese arte de todos los artes que manejas, como un mago que tiene ahí una mesa con diferentes herramientas. Tú también utilizas todas las herramientas, las pones en servicio de alguna manera, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues bien dices, Manu, pues así era, pues en Panticosa, pues él sabe pues cuánto nos gustaba pues reír, transmitir felicidad y como a veces en el trabajo pues días duros por las inclemencias, los clientes y demás, pues siempre recuerdo ahí, pues mira, que él lo recordaba perfectamente con mi bota de vino, el que pasaba por mi caseta comía y bebía. Siempre estuve vinculado con la hostelería. La familia hemos tenido negocios de hostelería. Anteriormente, pues tuve una franquicia con mi hermano. Me he dedicado también a la venta directa. Quiere decir que la vis comercial, el trato con la gente y demás, nunca me ha asustado. Pues como Manu, pues yo está poniendo mi emprendimiento, pues a veces lo he tenido una cosa que lo entenderán perfectamente todos cuando nos escuchan. Una cosa son los garbanzos, diferentes ocupaciones que hemos tenido, como ha tenido él eh, en wellness, en balnearios, trabajando en hostelería, para sustentar nuestro emprendimiento, pues que ambos somos emprendedores digitales y nómadas digitales. Él, a ver, esta entrevista se transmite desde España, pero su residencia habitual es Tailandia y tiene clientes alrededor del mundo. Esa es mi aspiración igualmente, Manu. Yo me dediqué a la hostelería, con 50 años estudié sommelier, tuve otro emprendimiento anterior, fallido, benditos fracasos que nos permiten aprender. La Sierra en el Corazón, donde yo hacía ferias con productos artesanos, aquí y allá. Entonces yo sabía que yo, pues siempre, como me hubiera dicho Manu, la poesía nace, pues no creo que creo que todos tenemos determinados dones de la pasión por leer. Llega un momento en que una persona lee mucho, tiene también sensación de imprimir su propio sello y comunicar. Un poco lo que yo viví con el yoga. Él sabe que yo he sido practicante de 10 años ahí, no, evidentemente no en los niveles de Manu, pero yo lo entiendo perfectamente. Cuando uno encuentra en su cuerpo, en su mente y en su espíritu los beneficios de hacer algo, en este caso el yoga, que es algo que nos permite parar, sobre todo buscar la estima en nosotros mismos, no en el exterior y demás, pues oye, pues seguramente a Manu le pasaría un poco parecido con lo que me pasó a mí. Dice, oye, esto me gusta demasiado como para que yo no imbuirme en ello y ser capaz de transmitir mi propia experiencia. Ujú. Y en mi caso igual, pues yo tuve un bar, pues cuando me separé, pues fui a residir donde he nacido. Yo soy de la Sierra del Segura, aunque he vivido en toda España, de Nerpio, y no fue la primera vez que trabajé en un bar, evidentemente, y pues en base a eso, pues hice aquel curso de sommelier y después de un parón en lo personal y en lo profesional del emprendimiento, pues previo a la pandemia, decidí recuperar aquellos contactos, el emprendimiento y descubrí que uno no nace emprendedor y eso queremos hablar hoy bastante, tocar ese tema de espíritu emprendedor, no solamente por la ambición económica, que es muy lícita y evidentemente en base a eso se mueven pues todos los negocios, pero sobre todo por la libertad que Manu entendería perfectamente de ser tú mismo en todo momento. Ambos tenemos un currículum, pues, y tenemos una edad pareja, él es algo más joven que yo, y él habla varios idiomas, yo los coqueteo con ellos, no con la perfección suya, y llega un punto en que uno dice,
tengo la edad que tengo, el mundo corporativo lo conozco lo suficientemente y a mí mismo también, como para tener el arrojo y valor de estas experiencias, comunicarlas a los demás. Y a partir de ahí, pues nace Momentos Vínicos. Evidentemente, como tú has dicho, no es que yo sea un mago o un cambalache, es que cuando uno empieza, y tú lo sabes muy bien, tiene que ser comunicador, el que barre, el que friega, el que va a las ferias, el que pone su imagen, en primera instancia lleva las redes sociales, aunque luego requiera el soporte de otros. Ujú, Conforme tu mercado va creciendo y demás, es lógico que vayas subordinando o subcontratando servicios. ujú, Pero cualquier emprendedor sabe, y más en el mundo digital, que al principio pues él tiene que aglutinar muchas funciones. Y no es que uno sea más que otro, es que muchas veces la necesidad agudiza el ingenio y uno tiene que instruirse en muchas disciplinas. Y, y el talento surge de esta necesidad de saber de saber algo tan obvio que si no lo haces tú, no va a venir alguien detrás que lo haga. Y ujú. entonces, pues Manu y yo mismo, pues somos recurrentes en las redes sociales. Todo el mundo sabemos que es algo que para muchas personas es un elemento de distracción. Claro que lo es, pero al mismo tiempo nosotros pues creemos que es un elemento al mismo tiempo de formación y de transmisión de personas que creemos ambos que nos pueden enseñar. Y ese es un punto de unión entre ambos. Mi pasión, y aludiendo ahí, no lo quiero capitalizar, Manu, viene por eso, viene porque a mí me ha apasionado siempre la hostelería, me ha apasionado siempre la buena vida. Entonces yo quise hacer un híbrido con el curso que hice, un grado superior de sumillería, luego he hecho cursos de perfeccionamiento porque esto es muy amplio, en decir, transmitir ese buen vivir con el mundo del vino, las bebidas alcohólicas, los maridajes, la gastronomía, de una manera sencilla y divertida. ¿Sabe Manu cuánto me gusta a mí el humor? Eh, y eso es lo que intento. A veces hemos subido ambos entrevistas fallidas, tomas falsas, nos da igual, o sea, no hay nada, no hay en la vida tan puro como ser nosotros mismos. Y seguramente que Manu verá sus primeros vídeos, sus primeras cosas de la presión digital, y yo no lo he borrado, hay gente que lo borra, yo no lo he borrado, yo no me siento avergonzada de mi pasado, al contrario, pienso que mi pasado, como será mi futuro, es producto de no rendirme e intentar mejorar cada día. El emprendimiento no es querer ser uno perfecto, sino, Claro. sino, sino querer hacer uno las cosas mejor cada día. No sé cómo tú lo has vivido, Manu. Pues Te mira, traslado el mensaje. sí, sí, no, me parece, o sea, yo lo veo así también. Me encanta lo que dice ahora así el final, ¿no? Que cuando ves los vídeos de, pues, de cuando empieza, sí, obviamente hay una parte, yo cuando lo veo, pues, de hecho el otro día hice una publicación en Instagram de cuando empecé como profe de yoga, poniéndome delante de la cámara y diciendo que tenía clase. Y claro, lo veo ahora y hay una parte de mí que digo, ¡guau! Digo, menudo vídeo. Pero hay otra parte de mí que digo, pues es lícito, ¿sabes? Porque todo, nadie nos ha enseñado, todos pasamos o tenemos que pasar por ese proceso que pasa en cualquier cosa en la vida, como aprender un idioma, como hacer lo que sea, tienes que pasar por ese proceso de humildad y aprendizaje, que es que no te queda otra. Y eso conecta un poco, Juan Carlos, con lo que cuando estabas compartiendo has hablado del fracaso, del bendito fracaso, que es una cosa que me gustaría indagar un poco más hoy. El fracaso, que es una palabra a la que, como bien tú y yo hablamos antes, un poco antes de conectarnos hoy, ¿no? Decías como que la idea latina o que tenemos, la idea hispana que tenemos de la palabra fracaso es una palabra que tiene connotaciones negativas. Sin embargo, tú y yo que nos hemos formado también con gente pues que bien son que tienen una visión diferente de lo que es el fracaso, pues vemos que no es que no es fracaso, no es que el fracaso no es malo, sino que el fracaso te ayuda a aprender y es más, el fracaso te ayuda a orientarte, a reorientarte y a evolucionar. De hecho, te puedo hablar, Juan Carlos, en este contexto de el hecho de que las primeras entrevistas que tú y yo tuvimos en el proyecto de Emprendedores del Yoga, que me he puesto hoy para hacerle honor la camisetita que yo me hice del proyecto de Muy bien. Emprendedores del Yoga,
la he visto hoy que la tengo aquí en el pueblo, digo, es que me voy a poner esta camiseta porque es también una manera de rendir homenaje a esos primeros pasos, a ese primer proyecto. Para mí realmente no fue mi primer proyecto. Mi primer proyecto, bueno, se remonta cuando vivía en Italia, pero digamos que cuando empecé a emprender más seriamente con el yoga, después de completar mis formaciones en Tailandia y emprender allí en Bangkok, fue justo antes de la pandemia. Y esto fue cuando yo organizaba retiros allí. ¿Qué pasó? Que claro, luego llegó el COVID con todas las restricciones, pues tuve que pararlo todo y esa fue la temporada que después también decidí pivotar y ponerme a trabajar con los profes de yoga que querían llevar sus negocios online al mundo digital, que luego necesitaban ayuda con el marketing y todo eso y tal. Y de allí, de aquello, nació Emprendedores del Yoga. Pues Emprendedores del Yoga, durante esos años, del año 2020 a 2022, pues eso fue este proyecto, esta comunidad que formamos, que tenía un grupo de Facebook asociado, que tenía el podcast. Y en el 2022 me surgió este proyecto de, como tú bien has dicho, yo me he dedicado mucho al mundo de la hostelería, entre tantas otras cosas, y me salió este proyecto con el Hotel Six Senses en Ibiza, que es un hotel de bienestar, de wellness, y fue como, claro, yo en principio me salí como consultor, o sea, me salió un proyecto como consultor, ir allí al hotel y me ofrecieron pues este puesto como director de retiros para ver todo lo que, todos los profesionales que venían a dar retiros, todo el proyecto, que digamos era un proyecto que estaba partiendo casi prácticamente desde cero, y después de andar fueron como un par de meses o 3 meses de consultor, me ofrecieron digamos, el puesto de trabajo. Y eso, claro, suponía para mí, había una parte de mí que decía, joder, increíble, porque es una oportunidad muy buena para mí también para trabajar, para formarme. No vamos a obviarlo también, económicamente era una oportunidad bastante buena. Al mismo tiempo había una parte de mí que tenía como una espinita que era como que, vale, el proyecto de emprendedores del yoga, no voy a tener esa energía para poder llevarlo adelante. Entonces, un poco ese proyecto, esto lo conecto un poco con lo que hablabas tú antes de los proyectos fallidos, ¿no? Y en realidad no lo veo como un proyecto fallido porque está ahí y de hecho en mi página web, después cuando terminé el proyecto de Ibiza, en el 2024 hice como un rebranding y empecé a trabajar más digamos, a enfocarme más en el inglés porque al final digamos que durante todos estos años el mayor número de profesionales dentro del mundo del bienestar con los que he trabajado han sido de habla inglesa, entonces tenía sentido para mí, digamos, enfocarme en eso, pero el podcast Emprendedores del Yoga y todo lo que hice, los blogs y digamos todo lo que hice menos el grupo que lo hacía en español, pues bueno, sigue ahí en mi página web, si vas a mi página web, si buscas la parte en español, pues allí sigue todo. Quiero decir, ¿fue un fracaso? Para mí absolutamente no. El tema de emprendedores del yoga, si yo no hubiera hecho, Juan Carlos, esto de hecho es una cosa que yo siempre lo digo, si yo no hubiera tenido esa oportunidad de hacer el proyecto de emprendedores del yoga y ponerme todos esos sombreros de los que tú has estado hablando, de ponerme de cara a redes sociales, de mirar las finanzas de mi negocio, de hacer lanzamientos, de buscar clientes, todo eso, si yo no hubiera hecho eso, yo no me hubiera sentido capacitado para después tomar esta oportunidad de director de retiros en el Six Senses. ¿Me explico? Y luego, obviamente, ese rebranding que hice con el Yoga Biz Mentor no hubiera sucedido, que ya pues en 2024 este rebranding fue más pues para enfocarme de nuevo en los profesionales del mundo del yoga, bienestar, profe de yoga, también ampliando un poco a lo que es la realización de retiros, a hacer marketing y las ventas de retiros y toda esta gente que se dedican a este mundo de cosas. Yo creo que todo esto ha sido como una especie de evolución, entonces más que fracaso yo lo veo como, es como que te redirecciona, es como que te redirecciona, estás probando algo, como tú bien decías, pruebas algo y ves que la cosa, si va por ahí, vale, pues vas adelante. Si la cosa no va por ahí, hay que insistir, como tú bien dices, es importante ser constante, pero llega un momento que, claro, también hay que tener el olfato, la intuición, hay que ser inteligente y decir, vale, no me voy a seguir pegando la cabeza contra la pared con algo que realmente veo que no puede llegar a dar fruto. Entonces, hay una línea como muy fina, no sé cómo lo ves tú, Juan Carlos. Eso.
Pues sí, está clarísimo que lo hablábamos antes de cámaras. eh, no es lo mismo pues la tenacidad con la tozudez, que es un tema que hemos tocado, Ujú. aunque está clarísimo que un emprendedor debe ser tenaz, pero sí, como bien vislumbra Manel, Manu, eh, tener la perspicacia para saber, oye, no voy a seguir ahí en un punto de perforación petrolífera y sin edie. Sí, que sí, que sí, que sí. Eso se llama pues la tozudez. Oye, voy a probar otros caminos, quizá he de mejorar la mejor área, quizás no es el área adecuada y me estoy equivocando. No quiere decir que lo que estuvieras haciendo era malo, pero como muy bien has dicho tú, todo eso te ha ayudado, te ha catapultado, te ha dado, has conocido una serie de contactos, te ha dado un bagaje. Me gustaría tocar otro tema de cuando uno empieza esa ilusión, ese arrojo, ese desconocimiento, luego lo mira uno retrospectivamente y decía, padre mía, qué cosas decía, me equivocaba, no sé qué, pero no tenías miedo. Luego hay otro segundo peligro, el síndrome del impostor muy unido al emprendedor, es cuando uno se compara, quiere hacerlo todo bien, todo perfecto, se da cuenta de que no sabe. Pues no, es que todos los maestros, y tú como solo yoga me lo vas seguramente vas a sentir, nacen aprendiendo, nacen equivocándose. Quiero decir que los benditos errores y el fracaso, que para mí es una palabra maravillosa, nos hacen pues ser mejores, ser más sabios. Luego cuando uno pues ha fracasado a veces dice, hombre, Juan Carlos, a mí me dicen, por ejemplo, como te dirá a ti, hombre, es que hacen los vídeos con una naturalidad, es que no sé, y te pones a hablar y no sé qué. Digo, bueno, es que a lo mejor llevo 1000 vídeos ya, ¿sabes? A lo mejor llevo 1000 vídeos, a lo mejor me he equivocado muchas veces, a lo mejor cada vez me ha ido importando menos la opinión ajena. Es otro tema que es otro fantasma y otro miedo de las personas que se quieren desarrollar. Pues lo que piensan, que mis amigos si me ven aquí y tal. Digo, mira, yo llega un momento en que llega un momento en la vida en que uno tiene que buscar unos referentes y fijarse en la opinión de aquellos que están en el plano personal, social y financiero donde uno quiere estar. Lo que digan los demás o gente que no dijéramos es un ejemplo modelo para mí me da absolutamente igual. Lo digo así un poco agresivo si, No, no, es si así, es que creo que me estás entendiendo. es así, es así. Perdona que te he interrumpido, era para decirte No, que no es agresivo, que es como es. Y estoy no. contigo en ese sentido. Es decir, muchas veces yo me doy cuenta, Juan Carlos, justo ayer lo hablaba con unos amigos de aquí del pueblo, como bien has dicho, estoy ahora mismo aquí en España, en mi pueblo natal, y justo pues quedamos con unos amigos ayer, de hecho una de ellas pues también emprendedora, está dentro del mundo de los aceites esenciales y la psicoterapia, no es la psicoterapia, bueno, es algo con los perfumes y tal, y los aceites esenciales. Y justo lo hablábamos, ¿no? Porque es como que decía que a veces tenía personas alrededor de ella que a veces incluso proyectaban sus miedos, porque ella estaba emprendiendo, estaba al principio de su emprendimiento, no estaba en el momento de facturar lo que ella, digamos, se había propuesto todavía, porque sabía que estaba en ese proceso inicial pues de generar confianza en la gente y de realmente pues hacerle ver a la gente que realmente pues ella sabía lo que hacía, compartía sus valores, etcétera, etcétera, y se rodeaba a veces con personas fuera de lo que era su negocio, pues que le aconsejaban y le aconsejaban desde el miedo. Y yo le pregunté, digo, ¿y estas personas han emprendido alguna vez? Y me decía, no. Digo, pues es que fuera es que, ¿qué te van a decir estas personas? Una persona que nunca ha vivido ese camino del emprendimiento, no es imposible que te pueda dar un consejo que te sea válido en la mayor parte de los casos. Claro. Y esta es una de las cosas, Juan Carlos, de lo que hablaba al principio, que te decía, aunque tu emprendimiento y mi emprendimiento puedan ser muy diferentes a nivel, me sale en inglés, sabes lo que hacemos y tal, pero eso es una cosa por ejemplo, yo sé que yo voy a hablar contigo y te voy a contar algo y sobre mi negocio, te voy a contar algo, y yo sé que tú lo vas a entender lo que te digo porque tú sabes cómo una persona se puede sentir en esta situación. Y si yo lo mismo, yo sé que no se lo puedo contar, porque en el pasado lo he hecho a una persona que no está a este nivel, que no digo que sea ni peor ni peor, es un nivel diferente,
es un modo de vida diferente, puede, digamos que esto en la persona que no conoce esto puede causar pues mucha incertidumbre, puede causar pues una sensación de no saber y de incertidumbre que obviamente para un emprendedor tienes que saber saber lidiar un poco con todo esto, ¿no? Claro, uno, lo has dicho muy bien, uno tiene que buscar los referentes hacia los que, en el plano que él quiere estar. Ujú. Y has mencionado un tema muy importante, porque muchas veces el enemigo íntimo de cualquier empresario exitoso acaba siendo emprendedor. Me gustaría que estas palabras las voy a decir dos veces. Cualquier empresario exitoso empieza siendo emprendedor, pero ese emprendedor tiene sus amigos, sus enemigos muy cerca. Muchas veces son los llamados amigos, el círculo familiar, que son las últimas personas que se suman a la credibilidad. Sencillamente porque, ¿por qué? ¿Cómo tú? Sí, hombre, tú. O sea, es más, y Manu creo que en esto estará de acuerdo. Yo, las personas que más me han enseñado y de las que más he aprendido, más han compartido, más han sido usuarias de mi producto, más se han sentido complacidas con lo que yo hago, con lo que yo soy, son las personas que no me conocían y me han encontrado por el camino, porque son las que se van a validar. Nadie cuando un emprendimiento empieza se quiere sumar hasta que no brillos en él. Pero, Ujú, pero ahora voy a decir algo que no será muy popular, pero me da exactamente igual. Ahí se conocen los verdaderos amigos. ujú. Tal cual. Sí, sí. Ahí se conocen porque mucha, y más la mentalidad latina que te has mencionado antes. Tenemos una mentalidad que, mira, si triunfas es que habrás estafado, hay esto, no que no hayas hecho bien, que seas una persona brillante, no, y si fracasas, ay, qué tonto eres. Y es así, muchas personas, en el contexto de las redes sociales, no podemos olvidar nunca los me gustan y tal con los clientes. Evidentemente, las redes sociales son una ayuda, pero como tú bien has dicho, pues luego hay otras fuentes como es nutrir tu página web, como es nutrir que crear una cartera de contactos. Las redes sociales, dijéramos, son una ventana al mundo, pero no es un referente, lo digo para emprendedores que os escuchéis, que estáis dudando en si emprender o no, o vuestro emprendimiento sea novel, sea en el mundo del coaching, del yoga, de la vida saludable, o en mi caso la sumillería, el evitar pues compararos con otras personas, o sea, el seguidores y tal, no importa nada, esto lo mencionamos, si recuerdas Manu en Burgos, no importa nada el número de personas que contextualicen con unas redes sociales, seguidores, si las personas no están sensibilizadas con tu persona y con el producto o servicio que tú ofreces. Ujú. Sí. Menos es más, o sea, cualitativamente, evidentemente, claro que tienes que llegar a un público y las redes sociales son una ventana abierta al mundo, pero no pensemos que solamente con ellas vamos a tener éxito. Evidentemente, nosotros somos emprendedores digitales y hacemos uso de ello, pero también hay otras cosas de toda la vida, oye, pues marketing directo, buscar clientes, descolgar el teléfono, nutrirnos un grupo, dijéramos hacer una lanzadera en WhatsApp, hay otras muchas cosas, a menos de las redes sociales, evidentemente es un añadido, pero no lo puede ser todo, Ujú. No, creo claro. yo. No, absolutamente estoy de acuerdo. Para mí las redes sociales, de hecho, el Instagram, yo subo mucho contenido a Instagram, pero yo Instagram, claro, lo veo como una, es como una parte, es como una herramienta de mi negocio, es como una pata de mi negocio, pero también soy muy consciente de que no me pertenece. O sea, Instagram es una empresa a la que a mí gratuitamente, digamos, gratuitamente me permite subir contenido, poner contenido, llegar a más gente. Obviamente, eso está muy bien porque, oye, pues a mí me llega a descubrir gente que de otra manera no me hubiera descubierto, eh, pero al mismo tiempo, a mí, como tú bien dices, los likes sí es importante y es importante, pues eso, que la gente te conozca, que tu contenido llegue a gente, etcétera, etcétera, pero realmente no es lo que te da de comer. Yo te diría, Juan Carlos, de hecho, que cuando yo empecé con el rebranding, cuando hice, ¿cómo se dice rebranding en español? Cuando cambias la marca, cuando Pero renuevas la marca. redirección, reposicionamiento. Claro, es que muchas veces utilizamos tantos anglicismos que luego nos cuesta trasladarlos a nuestro idioma. Pero yo lo diría como reorientación, reposicionamiento y demás. Exacto, pues cuando, digamos, me reposicioné con el proyecto en inglés, Yoga Biz Mentor, después del Six Senses en el 2024, yo te puedo decir
pues que ese año yo sí, claro, publicaba contenido, etcétera, etcétera, pero los primeros clientes a mí me llegaron de llegar a gente, o sea, de contactar a gente que yo ya había conocido en persona durante todos estos años por WhatsApp. O sea, me hice un mensaje de decir, oye, mira, justo acabo de reorientar mi proyecto, estoy ayudando a profes de yoga, profesionales del wellness, ahora con todo el tema de la experiencia de retiros que vengo haciendo, sobre todo el último proyecto con el Six Senses. Eh, si conoces a alguien, si necesitas ayuda o si conoces a alguien, te agradecería si lo pusieras en contacto conmigo. Y te puedo decir, Juan Carlos, que esto fue a primeros del 2024, pues que mandaría, pues como no lo sé, pues a lo mejor unos 20 30 mensajes al día de toda esta gente y a lo mejor, pues eso, de esos 100 200 mensajes que mandara, pues a lo mejor había una o dos personas que de repente o bien querían y hacer una llamada o tenían un amigo tal. Y así fue como empecé a descubrir los primeros, a contactar con los primeros clientes y empezaron a salir. Sí, también. Bueno, pues esta ha sido la primera parte de la entrevista con Juan Carlos Capitán y su proyecto Momentos Vínicos. Aquí también pues hemos compartido un poco de la evolución de emprendedores del yoga en Yoga Biz Mentor. Me encantaría, nos encantaría a Juan Carlos y a mí si nos pudierais trasladar qué os ha parecido la entrevista, si hay algo que os gustaría que tocásemos en la segunda parte. Esta primera parte la hemos querido dejar así un poquito más corta para dejaros un poquito, pues eso, con el gusanillo y también de que nos digáis qué es lo que os ha interesado y si hay algo que os gustaría que profundizásemos un poquito más. Así que de momento... Esto es todo. Gracias por haber escuchado la entrevista y un saludo. Adiós, adiós.